En un ecosistema, los organismos no se encuentran aislados. Siempre existe un tipo de relación que les permite convivir entre ellos. Muchas veces las interacciones son analizadas entre especies, desde una especie que se alimenta de otra hasta la de ambas especies viviendo en un beneficio mutuo. Sea la razón de esa relación, estas tienen un fin y son tan complejas que existe una clasificación que las separa. Las relaciones intraespecíficas que ocurren entre organismos de la misma especie y las relaciones interespecíficas que hoy suceden entre organismos de diferentes especies. Dentro de estas tenemos diferentes tipos de clasificaciones y diferentes relaciones, como es la simbiosis, el mutualismo, comensalismo, depredación, herbivoria, parasitismo, mensalismo, entre otras. Iniciamos con la simbiosis. Es una relación obligada, significando que si se llegase a separar estos organismos participantes, representaría la muerte de ambas especies, ya que han llegado a un punto de dependencia en evolución que les permite vivir juntas y no separadas, como es en el caso de los líquenes, que la relación entre hongos y algas microscópicas donde ambos obtienen un beneficio, o en el caso del arrecife de coral, entre algas y los nidarios. Mutualismo, el cual hace referencia a una interacción entre distintas especies en donde ambas resultan beneficiadas. Un ejemplo podría ser la interacción entre el búfalo y el pájaro picabueyes en África, pues el búfalo le da cobijo en su lomo y espanta a los posibles atacantes del pájaro, mientras que éste le retira parásitos como chinches, garrapatas o piojos. Ahora tenemos al comensalismo, el cual se caracteriza porque una especie tiene un beneficio de la interacción, mientras que la otra no se beneficia ni se perjudica. Un ejemplo de lo anterior son los cangrejos ermitaños que aprovechan las conchas vacías de caracoles marinos para introducirse y protegerse. La depredación en la ecología es una interacción entre dos organismos con el fin de que uno de ellos, conocido como predador, satisfaga su necesidad de comer consumiendo parcial o totalmente a su presa. Entre los predadores están los pastoreadores, que consumen muchas presas pero no son letales. Después están los parásitos, que su letalidad es muy baja y se concentra en pocos individuos conocidos como hospederos. Por otro lado están los predadores carnívoros, que son altamente letales para las presas, y finalmente están los parasitoides, que son altamente letales y consumen lentamente las partes de su presa hasta causar la muerte. El amensalismo es una interacción biológica en la que una especie resulta perjudicada y la otra especie no experimenta ningún tipo de alteración. Un ejemplo es que la orina y la materia fecal de los elefantes atraen agentes patógenos que contaminan el suelo y el agua, lo que impide que otros organismos puedan desarrollarse o sobrevivir. Sin embargo, no produce ninguna consecuencia para los elefantes. Es una interacción donde una especie se ve perjudicada y otra se ve beneficiada. Generalmente se trata de una interacción entre plantas y animales donde los animales consumen alguna parte del tejido de las plantas, como hojas, tallos, flores, frutos o raíces. Por ejemplo, la interacción entre los rumiantes y las plantas en general, sobre todo gramíneas y leguminosas. Ahora el parasitismo. Es un tipo de relación interespecífica donde se ven dos organismos de diferentes especies que interactúan pero que solo uno de ellos sale beneficiado mientras que el otro organismo sale perjudicado. A quien parasita se le llama parásito y al parasitado se le llama hospedador. Y esto se puede clasificar como ectoparásitos o endoparásitos. En el caso de los hospederos tenemos diferentes tipos. El hospedero intermediario es el que en el parásito cumple determinado ciclo de vida hasta que llega a cierto punto de madurez y se mueve a otro hospedero. Y el hospedero definitivo es el que el parásito se desarrollará y ya tendría su fase adulta y es imprescindible en el desarrollo. El hospedero accidental es el que no forma parte del ciclo de vida del parásito, pero que por una serie de sucesos terminó infectado. Continuando con el hospedero reservorio, es aquel organismo en el que el parásito vivirá y se reproducirá para después infectar al hospedero clave, que por su parte se trata de un organismo que contribuirá a que el parásito persista e infecte no solo a un individuo hospedero, sino a un gran grupo de ellos. Por otro lado se encuentra el hospedero amplificador, que funciona de manera que el número de parásitos incremente. Como ejemplo de hospedero amplificador están las ardillas grises, que una vez que el parásito Parapoxvirus se encuentra en su organismo, lo multiplica. El hospedero terminal hace referencia a aquella especie que se puede infectar de un parásito, pero que no es capaz de transmitirlo, terminando con la propagación de este. Por ejemplo, el virus del Nilo occidental, el cual una vez que infecta a los humanos o animales, estos no pueden transmitirlo. A diferencia del hospedero competente, el cual se puede infectar o contaminar de un parásito y este a su vez se puede seguir produciendo y transmitiendo. Por otra parte, aquel que es indispensable para controlar y supervisar que la transmisión de un parásito no se salga de control
es denominado hospedero objetivo. Un ejemplo de este tipo de hospederos son los animales domésticos, los animales silvestres y los humanos. Los hospederos de mantenimiento se definen como las especies animales en las cuales la infección es endémica, usualmente transmitida de individuo a individuo por contacto directo. Por otro lado, los hospederos puente son aquellos necesarios para el ciclo de vida del parásito, siendo capaces de transmitirlo, pero generalmente no se ven afectados por la presencia del mismo. El parasitismo, así como las otras interacciones, regula las poblaciones biológicas. De lo contrario, estas tendrían un crecimiento desmedido y se convertirían en plagas, por ejemplo. Se demuestra entonces que la interacción entre hospederos y parásitos es fundamental, debido a que forma parte vital de la organización y estructura de las comunidades biológicas. Por ejemplo, existen los parásitos que modifican el comportamiento y la morfología de los hospederos, como es el caso del parásito Riberoia ondatrae, que ocasiona deformidades en los anfibios. Esto facilita la depredación para otros hospederos. Otro efecto importante que tienen los parásitos es regular la competencia. Es decir, esto se da cuando dos o más especies comparten un parásito, pero solo afecta de una manera considerable a una. Es decir, tiene grado alto de mortalidad en una y en la otra es bajo ese índice, por lo que la primera estaría inclusive en riesgo de extinción. Tal es el ejemplo de las ardillas grises que se mencionó anteriormente, en donde se incrementa su población, facilitando la invasión de las mismas, debido a que el parapoxvirus es más letal y peligroso en ardillas rojas a comparación de las ardillas grises. Asimismo, encontramos a los hospederos que regulan la población por medio del incremento de mortalidad, o por la disminución de la fertilidad, como los pestivirus en ciervos, por ejemplo. De igual forma, existen quienes modifican la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas al afectar a especies clave. Dicho todo lo anterior, es indudable que las interacciones ecológicas regulan el funcionamiento y el mantenimiento de los ecosistemas, y de esta manera también podemos decir que los parásitos juegan un papel muy importante en los atributos y en la estructura biótica de las comunidades donde habitan, lo que se refleja a su vez en la composición del ecosistema al cual pertenecen dichas comunidades.